Marcos, capítulo 12. Tengamos a la mano el capítulo 12. Pero vamos a contextualizar en qué está parado Jesús. El capítulo 12 se ha caracterizado por la fricción que existía entre Cristo y los líderes religiosos de la época. Entre ellos tenemos al grupo de los herodianos, que ensamblados con los fariseos le hacen una pregunta: ¿es lícito darle tributo al César o no es lícito? A lo que el maestro respondió: muéstrenme la moneda para ver la imagen, la inscripción. Y la imagen era la imagen de Tiberio César. Y la inscripción decía: Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto, del divino majestuoso. Una inscripción blasfema, una imagen blasfema, y en la parte de atrás la moneda decía que el César era el sumo pontífice, el máximo puente para la religión romana. ¿De quién es la inscripción? ¿De quién es la imagen? Del César. Eso no tiene nada que ver con Dios. Denle al César lo que es del César. Y recordemos que muy probablemente Cristo también hace alusión al hecho de que nosotros somos imagen ¿de quién? De Dios. Y en ese sentido, démosle a Dios lo que es de Dios. Y ya lo vimos, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Nuestro ser en plenitud. La segunda pregunta la realizan los saduceos, una secta judía liberal que no creía en las doctrinas ortodoxas del judaísmo y que entre sus doctrinas ellos rechazaban la creencia de la resurrección, de los ángeles, los espíritus. Eran una secta que tenía una influencia política muy grande en Israel. De hecho, el Sanedrín estaba conformado principalmente por saduceos. Los sacerdotes en curso eran saduceos. Y le preguntaron: Maestro, hubo una mujer que tuvo tantos maridos y murieron todos y al final también ella. En la resurrección, ya que tú crees en ello, dinos con quién se va a quedar. Cristo les responde: ustedes ignoran dos cosas. Primero, ustedes ignoran las Escrituras, porque recordemos que los saduceos solo creían en el Pentateuco, en la Torá. Pero no solamente ignoran las Escrituras, también ignoran el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, es decir, ya no existirán las limitantes que tenemos aquí. Pero con respecto a que los muertos resucitan, Cristo respondió: ¿no han leído lo que Dios le dijo desde la zarza a Moisés? Cuando le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y con esto Cristo demuestra la resurrección, que para Dios ellos han resucitado. Y la tercera pregunta la realiza un escriba en el capítulo 12, lo vimos hace 8 días. Un escriba podía ser fariseo, regularmente era fariseo, o podía no serlo. Pero el escriba por excelencia era un erudito, era un copista de los textos sagrados. Los escribas eran las personas más sabias en cuanto a la teología y en cuanto a las escrituras. Tenían de memoria fragmentos largos de la ley de Moisés y de los profetas. Eran personas realmente con un alto conocimiento académico. Y el escriba le pregunta: Maestro, dinos, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Esto con la intención de probarle. Cristo le dijo: ¿cómo lees?
Y Cristo le dice, el primer y gran mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, que de hecho no lo preguntó el escriba, pero es necesario mencionarlo, porque el que ama a Dios tiene que amar al prójimo. El segundo es de la misma naturaleza. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12 concluye en el versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, en referencia al escriba, que reconoce la sabiduría de Cristo, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Pero se acabaron las preguntas de parte de la oposición. ¿Y saben qué va a ocurrir? Así como leemos en Job, ya dejarán de preguntar los opositores y Cristo mismo les hará una pregunta. Se acabaron las preguntas y ahora es momento de que el Mesías nos haga una pregunta a nosotros. Dice el verso 35, Marcos 12:35. Enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo pues es su hijo? ¿Sí notan el dilema? ¿Sí notan la cuestión? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Hoy hablemos sobre este pasaje y le hemos titulado de la siguiente manera: una pregunta reveladora. Una pregunta que revela, que más allá de sembrar duda, como generalmente provocan las preguntas, esta pregunta revela. Es una pregunta reveladora. Y es muy importante porque no tiene que ver con doctrinas, no tiene que ver mucho con aspectos religiosos, no tiene que ver con el imperio, tiene que ver con la persona del Cristo. ¿Quién es el Cristo? Estas son las preguntas que realmente tienen valor. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién soy yo? Y Él quiere que la multitud sea confrontada con esa pregunta. ¿Quién es Jesús para usted? ¿El dilema cuál es? ¿Es Cristo Hijo o Señor de quién? De David. Esa es la cuestión. Versículo 37 al final. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Bueno, esta es una pregunta reveladora porque nos manifiesta verdades importantes para el cristianismo. De hecho, quiero decir que si el cristiano no tiene en cuenta lo que hoy vamos a estudiar, se pone en tela de juicio si realmente es un cristiano. Si una persona profesa fe en Jesús y no dimensiona lo que hoy vamos a platicar sobre Cristo, se debe poner en tela de juicio su fe. Como cuando Cristo le preguntó a los discípulos, ¿qué dicen los hombres sobre mí? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? De toda la gente que lo seguía, los apóstoles recopilaron información y le dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado. Otros sugieren que tú eres Elías que ha llegado. Otros creen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces Cristo ahora le pregunta a los suyos y les dice, ¿y vosotros? ¿Qué decís de mí? ¿Quién soy yo? Es la pregunta que yo le hago hoy a usted. ¿Quién es Jesús para usted? Porque tal vez Cristo para usted, para mí, para muchas personas, es una especie de amuleto nada más, por el cual encontramos prosperidad, bendición. O Cristo tal vez para mí es un luchador social que quiso erradicar la pobreza, el hambre. O tal vez para mí Cristo es un gran iluminado, como lo fue Buda,
o como lo fueron grandes hombres en la historia de la humanidad. Pero si usted no puede responder correctamente quién es Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, usted se debe preocupar muchísimo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo: de cierto os digo que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Responder la pregunta ¿quién es Jesús de Nazaret? Es determinante. De hecho, lo que hace del cristianismo muchas veces un sector sectario es el tener una distorsión sobre quién es Jesús. Para el mormonismo, por ejemplo, es un Dios menor a Elohim, hermano de Satanás, ¿no? Para el ruselismo es un Dios creado inferior a Dios el Padre, o sea, Dios el Padre es el Todopoderoso y Dios el Hijo es poderoso, nada más. Para algunas personas en la historia era simplemente un hombre sabio, como lo fue Salomón, como lo fueron muchos profetas y nada más. ¿Quién es Jesús? Notemos el verso 35. Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas, los eruditos de la época, los intérpretes de la ley, que el Cristo es hijo de David? Primero pregunto, ¿tenían razón los escribas o no tenían razón? ¿Cristo era hijo de David, sí o no? Si usted conoce la Biblia un poquito, usted sabe que sin duda alguna el Cristo, creyesen ellos que era Jesús o no, pero el Cristo sería del linaje de David. En ese sentido, los escribas tenían razón. Pero los escribas estaban incompletos en su perspectiva sobre el Cristo. ¿Por qué? Porque reconocían y sabían que era hijo de David, pero no se habían dado cuenta, a pesar de que eran eruditos de la Escritura, que el Cristo también era Señor de David. Y entonces esta es una pregunta que revela mucho, y nos revela mucho de quién es Jesús. Así que en primer lugar destaquemos, número 1, esta es una pregunta que revela la naturaleza humana ¿de quién? Del Cristo. Efectivamente, es hijo de David. Si usted ha leído el Nuevo Testamento, sobre todo en el Evangelio de Mateo, ¿cómo inicia el Evangelio de Mateo? Libro de la genealogía de Jesús el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué significa? Que Jesús era verdaderamente humano, con una ascendencia histórica que podemos reconocer en las Escrituras y en la historia del pueblo judío. Si usted lee también muchas profecías en el Antiguo Testamento, se dará cuenta que el Cristo sería verdaderamente humano y del linaje de David. No pierdan conmigo Marcos, pero si buscan el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, solo para que estemos un poquito conectados con el por qué los escribas sabían que el Cristo sería hijo de David. No era un capricho de los escribas. Realmente ellos tenían información bíblica de que el Cristo sería hijo de David. Notemos con atención, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Esta es una promesa que Dios le hace al rey David. Es un pacto que Dios hace con David. Y noten lo que dice. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, o sea, a uno de tu sangre, el cual procederá de tus entrañas, o sea, de tus genes, de tu misma condición, un ser humano, y afirmaré su reino. 13. Él edificará casa a mi nombre,
y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Fíjense, aquí es muy importante notar que para la gente de la época y para muchos judíos, el hijo de David, que se levantaría a reinar y levantaría casa a Dios, fue Salomón, porque cumple con estas cualidades. Reinó, levantó un templo glorioso, pero noten con atención el verso 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré, como dice, para siempre el trono de su reino. Los escribas, muchos escribas, no todos, algunos rabinos, sí empezaron a entender que esta profecía no era una alusión directa a Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón no reinó para siempre. Ahora, noten, Salomón era un prospecto, incomparable. No hubo guerras en su época, sabio como ningún otro en la tierra, tanto que los reyes del mundo venían a escuchar su sabiduría. La plata y el oro se amontonaban, la literatura proliferó. Y sin embargo, yo estoy muy convencido que Dios permite la desviación de Salomón con un solo propósito. ¿Saben cuál? Que no pongamos nuestros ojos en él, porque no es el Mesías. Y dice el versículo 14, yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Si el escriba hubiese puesto atención, se daría cuenta que no solo sería hijo de David, sino también hijo de ¿quién? Hijo de Dios. Este es el versículo, el primer versículo en la historia que revela que el Cristo sería hijo de Dios. Aquí nace el concepto. Quiero que vean también conmigo, por favor, Isaías. Voy a mostrar algunos textos breves. El profeta Isaías. Estamos ahora parados unos 750 años antes de Cristo. Vean conmigo, por favor, el capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. ¿Lo tenemos? Dice así. Porque un niño nos es nacido. ¿Ser humano o no? Ser humano, un niño, como cualquier otro niño, ¿sí o no? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Recuerden que el nombre tiene que ver con la esencia, la persona. O sea, este personaje será admirable, consejero, Dios fuerte. En el contexto de Isaías, que dejará linaje, se le llama Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. ¿Notan eso? ¿De quién vendría? De David. Cristo es verdaderamente humano, y yo creo que con eso los escribas no tenían mucho problema. Y muchas sectas no tienen tanto problema con el hecho de que Cristo sea verdadero Dios. Quiero preguntarles, ¿le daba hambre? ¿Sueño? ¿Sed? ¿Se cansaba? ¿Tenía que aprender? ¿O todo lo que sabía lo sabía porque usaba su divinidad? ¿Qué dice Lucas sobre el niño? ¿Crecía en qué? En estatura, ¿qué más? Y sabiduría. Cuando el niño Jesús está en el templo, ¿él está enseñándole a los rabinos o está preguntándole a los rabinos? Está preguntándoles. Él es verdaderamente hombre. ¿Y murió? ¿Por qué murió? Porque era hombre. Y resucitó de carne y hueso, ¿como qué? Como hombre, ¿sí o no? Después de resucitar, ¿comió? ¿Bebió? Entonces, en primer lugar, es una pregunta que nos revela la naturaleza humana de Cristo. Tengamos en cuenta eso. Pero hay una segunda cuestión en Marcos 12. Espero que no lo pierdan. Marcos 12 nos dice después, en el versículo 35. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Eso es verdad.
Pero la cuestión no solo es esa. Cristo quiere que avancemos más en la reflexión. Porque el mismo David, verso 36, dijo por el Espíritu Santo. En un salmo David dijo, inspirado por el Espíritu Santo, lo dice ahí, el Espíritu lo guió. ¿Qué le dijo? Dijo el Señor a mi Señor. O sea, David, inspirado por el Espíritu Santo, escribe un salmo donde relata una conversación entre el Señor, ¿con quién? Con el Señor. ¿Notan esta cuestión? Dos personajes a los cuales se le dan títulos de divinidad, de realeza y divinidad. David está relatando una conversación entre Dios el Padre y el Cristo, el Hijo de David. Pero la cuestión es que David reconoce en esta conversación que el Señor le dice al otro también, Señor. Y la cuestión es que David le llama mi Señor. ¿Se entiende la cuestión? Ahora yo quiero que busquen conmigo el Salmo 110, verso 1, por favor. Y noten con atención el texto. Voy a mencionar unas palabras en hebreo para que noten la relevancia de este pasaje en su texto hebreo. Bueno, la primer palabrita que tenemos, ¿notan cuál es? Ya lo explicamos hace unos días. Este es el nombre divino por excelencia. Hashem, el nombre, el eterno, el que no se puede pronunciar. Entonces, el eterno, que es una referencia a Dios, sin duda alguna, le dijo a mi Adonai, a Elohenu, a mi Señor. Adonai, ¿han escuchado esa palabra? Es una palabra también que se usa para referirse a Dios. Se traduce como Señor, pero tiene la connotación de divinidad. Por ejemplo, el Shema, que es el texto, digamos, más famoso del judaísmo, ¿cómo dice? Shema Israel. Escucha, Israel. Adonai, el Señor. Adonai Elohenu, el Señor nuestro Dios. Adonai Ejad. ¿Cuántos señores hay? Uno. Adonai Ejad. La cuestión es que el eterno Dios le dice a otro personaje al cual se le llama mi Adonai, mi Señor, mi Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Punto número 2. ¿Qué otra cosa nos revela la pregunta? Número 2. Es una pregunta que revela la naturaleza divina del Cristo. Cristo no solamente es hombre, Cristo es verdadero Dios, es el único Adonai, el único Señor. ¿Se entiende la idea? Él es verdaderamente Dios. Entonces les pregunto, ¿Cristo es hijo de David o señor de David? ¿Cómo ven? ¿Hijo o señor de David? Bueno, hay que entender algo. En su condición humana, cuando Él vino al mundo, sin duda alguna, Él llegó a ser hijo de David. ¿Estamos de acuerdo? Llegó a ser hijo de David. Pero Él siempre ha sido Señor de David y de todos los que existimos. ¿Se entiende? No solamente es hijo de David, es Señor de David. Veamos pasajes en el Nuevo Testamento donde se traslapan estas ideas. Si van conmigo a Romanos, y perdón porque esto realmente es más un estudio, Romanos capítulo 1. En el inicio del saludo de Pablo a los romanos, Pablo dice lo siguiente, y es muy importante que lo notemos. ¿Lo tenemos? Pablo, siervo de Jesús el Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios,
que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Verso 3, acerca de su Hijo. ¿Hijo de quién? De Dios. Pero noten lo que dice después. Hijo, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús el Cristo, todos juntos, que era del linaje de David según la carne. ¿Verdadero hombre, sí o no? Sí, hijo de David según la carne. Noten la descripción, la definición. Hijo de David según la carne. Pero noten lo que dice el 4, todos juntos. Que fue declarado Hijo de Dios. O sea, también Hijo de Dios, divino, de la misma naturaleza que el Padre. También Apocalipsis, capítulo 5, nos da un texto muy interesante. Cristo, en este pasaje, en esta escena apocalíptica, se presenta como el único que tiene el poder, la potestad, la capacidad para poder comprar todo lo que existe, o sea, para poder redimir. Se presenta a la creación con un rollo con 7 sellos, que era básicamente un título de propiedad. Y el apóstol Juan está muy triste, porque se da cuenta que nadie puede comprar la creación que se ha desviado, que nadie puede redimir, que nadie tiene la capacidad. Pero alguien por ahí le dice que no es así. Hay uno que sí puede. ¿Y qué dice el versículo 5 del capítulo 5? Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, que dice, la raíz de David. Noten la expresión, raíz de David. Esta expresión refleja que Jesús es hijo de David o señor de David. Noten, la raíz de David. Noten eso, raíz de David. Cristo es la raíz. O sea, David llegó a existir gracias ¿a quién? A la raíz, al Cristo. Cristo no solo es hijo de David, es su Señor. Voy a decir algo muy importante. Si usted no cree que Cristo es verdadero hombre, está perdido. Si usted no cree que Cristo es verdadero Dios, está en sus pecados. Y si usted no cree que Él es verdadero hombre y verdadero Dios a la vez, está también muy equivocado. Porque la Biblia revela que Él es verdadero hombre y Él es verdadero Dios. Avanzamos en nuestra reflexión. Punto número 3. Regresemos a Marcos, por favor. Y ya no nos vamos a mover mucho, les prometo. Marcos 12, versículo 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Número 3. Esta es una pregunta que revela la naturaleza del ser de Dios. Noten, ahora vamos a reflexionar sobre la naturaleza del ser de Dios. Hace 8 días, me parece, ¿sí fue hace 8 días que platicábamos sobre la Trinidad? ¿Sí? Hace 15. Bueno, platicábamos sobre la Trinidad y explicábamos algunas cosas que son complicadas de entender a primer impacto sobre la naturaleza del ser de Dios. Pero yo quiero que se den cuenta que en esta pregunta que Cristo hace, se revela a grosso modo la naturaleza de Dios en lo que nosotros conocemos como el Dios Trino. Primero, recuerden que en Marcos se deja muy en claro una premisa que no se puede quitar, que no se puede desplazar. Dios es uno. Hay un solo Dios. Vean lo que dice el capítulo 12, versículo 29. Cristo le responde a un escriba y le deja muy en claro algo. Y yo estoy convencido que lo deja muy en claro antes de decir lo que hoy estamos examinando, para que no lleguen a pensar que Cristo es politeísta. ¿Y qué deja muy en claro en el verso 29? Jesús le respondió,
El primer mandamiento de todos es, y noten que Cristo no va directo al mandamiento, sino que antes de llegar al mandamiento de amar a Dios, les deja revelada una verdad. ¿Cuál? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Esa verdad no se puede mover. ¿Cuántos dioses existen? ¿Cuántos? Un solo Dios, ¿estamos de acuerdo? No hay más dioses. Porque aunque haya muchos que se llamen dioses o señores, para nosotros solo hay un Dios. Y eso no se puede mover. Es una premisa que no se puede negociar, ¿sale? Pero ahora, quiero que noten en el capítulo 12, versículo 36, algunos aspectos importantes. Primero, los judíos creían que el Espíritu de Dios era Dios. Eso no es ningún problema. Pero los judíos no creían que el Espíritu de Dios fuera una persona que se pudiera distinguir de otra persona en la divinidad. ¿Sí me explico? Ahora, noten lo que dice el verso 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Primero noten, ¿quién inspiró a David? ¿Fue Dios o no fue Dios? ¿Sí o no? Sí fue Dios, pero en la persona del Espíritu Santo. Segunda cosa, ¿quién decretó la obra del Cristo? Vean el versículo 36. ¿Dijo quién? El Señor. El primer personaje al cual se le llama el Señor, que en el texto hebreo ya dijimos es el nombre divino, que nosotros sabemos claramente que es en referencia a Dios, el Padre en este pasaje, es el que ha decretado lo que va a ocurrir con su Hijo y lo que Dios va a hacer en la obra de redención, ¿sí o no? Y le está diciendo lo que va a pasar. Le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero no tener una tercera cosa. A la persona a la que se dirige, sin duda alguna, es el Cristo, ¿sí o no? Y el Cristo es el encargado de ejecutar el decreto de Dios, el Padre. Tres personas que se pueden distinguir, sí o no. Se pueden distinguir, sin duda alguna. ¿Son tres dioses? No. ¿Es un Dios de tres cabezas? Tampoco. ¿Son tres modos de Dios? Tampoco. Es un solo Dios que se está revelando en tres personas que se pueden distinguir, pero que son iguales en poder, que son iguales en naturaleza, que son iguales en gloria. Escuchen con atención. En el principio era el Logos. Es decir, desde el principio el Logos era. El Logos eternamente es. Y el Logos estaba con Dios. ¿Cuántos son ahí? 1, 2. El Logos estaba con Dios. Y después dice el texto, y el Logos era Dios. ¿Se distinguen o no? Pero son un solo Dios. Y aquel Logos se hizo carne. Noten con atención también. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esa expresión no parece blasfema para usted, pero para el judío sí. Que yo diga que trabajo a la par de Dios, imagínense, ¿qué estoy diciendo con eso? Que soy igual a Él, que tengo el mismo poder, la misma potencia. Por eso los judíos tomaron piedras para apedrearle, porque se hacía igual a Dios. Yo y el Padre, uno somos. ¿Y qué hay del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan que Ananías y Zafira le mintieron a Pedro? Y Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué le has mentido a Dios? Y más abajo le dice, no le has mentido al hombre, sino al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. ¿O no saben que ustedes son templo de Dios, del Espíritu de Dios? Veamos tres incisos importantes aquí. ¿Qué se nos revela? Inciso A. La revelación de un solo Dios. Eso ya lo dejamos muy en claro. Hay un solo Dios y nada más. Eso no lo podemos mover, no se puede negociar. Inciso B. ¿Qué otra cosa se nos revela aquí?
La revelación de tres personas, y noten que en el texto que tenemos son tres personas, el Espíritu Santo revelándole a David e inspirando a David, el Padre decretando lo que va a ocurrir en la obra de redención, y el Hijo escuchando lo que tiene que ejecutar y hacer en la obra de redención. Así que, inciso B, es la revelación de tres personas distinguibles en el ser de Dios. Noten la última expresión. ¿Cuántos seres hay? Un solo ser. ¿Cuántas personas hay? Tres personas en un solo ser. Id por todo el mundo y bautizarlos en el nombre. ¿Cuántos nombres? Uno, una esencia, un ser. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Tres personas bajo un mismo nombre. Es muy importante que lo notemos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual y nos eligió. ¿Quién nos eligió? Dios, el Padre. ¿Quién murió por nuestros pecados? Dios, el Hijo. ¿Y quién convenció nuestro corazón pecaminoso? ¿Quién mora en nosotros? Dios, el Espíritu Santo. ¿Quién nos salvó? Dios en sus tres personas. Cuando oramos, ¿a quién le oramos? A Dios. Dios en la persona del Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Pero ¿a quién ponemos como nuestro medio de aceptación? En el nombre de Jesús. ¿Y quién debe guiar y dominar nuestra oración? El Espíritu Santo. En la creación, ¿quién decretó el universo? Dios el Padre. ¿Quién puso todo lo que existe? ¿Quién fue el medio? Su Hijo. ¿Y quién se movía sobre la faz de esa materia prima para crear belleza, color, estética? El Espíritu de Dios. ¿Quién creó el universo? Dios. ¿Quién creó al hombre y dijo Dios? ¿Se lo saben? Hagamos. ¿Notan eso? Un solo Dios diciendo, hagamos. ¿Con quién hablaba? ¿Con los angelitos? A ver, ¿somos imagen de los ángeles? No. Y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. E inciso C, la revelación de las funciones de la Trinidad. Y eso ya lo comentamos. El Espíritu está inspirando, el Padre está decretando y el Hijo está escuchando para poder ejecutar. Es una pregunta reveladora y los escribas están reflexionando como escribas y entendiendo que lo que este hombre está diciendo es muy profundo y determinante. Vuelvo a reiterar, Jesús dijo, si no creen que yo soy, y entendiendo el yo soy en la más alta expresión teológica, en sus pecados van a morir. Por favor, terminemos con el punto número 4. Número 4. ¿Qué otra cosa nos revela la pregunta que hace Cristo? Número 4. Una pregunta que revela el final ¿de quién? De los enemigos del Cristo. Noten que esto no es por casualidad. ¿En qué contexto estamos? En un contexto en el cual las personas que lo cuestionan se consideran ¿qué? Sus enemigos. Lo odian, lo aborrecen y de hecho, en muchos pasajes en esta sección, ellos procuran la forma de cómo matarlo. ¿Lo lograron o no? Sí, pero porque eso estaba en un plan eterno. Ahora, la pregunta también nos revela el fin de los enemigos del Cristo. Noten lo que dice el verso 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Y eso ocurrió en qué momento? ¿Alguien sabe? Cuando Él resucitó y ascendió a los cielos, pregunta, ¿para qué ascendió a los cielos? ¿Y será que de veras hay un trono a la derecha del Padre para que ahí Jesús se siente y ahí está sentado? ¿O realmente existe un trono que pueda contener el ser de Dios? Primero entendamos lo que ya vimos en teología. Dios no está limitado
con las condiciones que nosotros tenemos. O sea, Dios no tiene una limitación de cuerpo. Cuando se habla del trono de Dios, estamos ante un símbolo de su reino, de su reinado, de su soberanía. Y el hecho de que le diga al Hijo, siéntate a mi diestra, es muy similar como cuando un rey sienta a su hijo a su diestra o a su esposa, dando a entender que tienen la misma autoridad, soberanía para poder reinar, ¿se entiende? Cristo asciende a los cielos después de la resurrección porque Él tiene la capacidad ¿de qué? De reinar. Pregunto, ¿Él ya está reinando, sí o no? ¿O va a reinar en un futuro? Después va a venir, va a instaurar un reino de 1000 años, ahí vamos a jugar un león con un osito, ¿eso va a pasar? ¿O ya está reinando? Eso es muy importante, hermanos. Noten conmigo, por favor, primer carta a los Corintios. Y después de esto hablaremos de los enemigos de Cristo. Primera a los Corintios 15, versículo 26. Dice así, 15 del 25 al 26, por favor. Porque preciso es que el que reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, Él ya está reinando. Y seguirá reinando en calidad de Cristo hasta que todos sus enemigos se pongan debajo de sus pies. Usted y yo éramos enemigos de Cristo, ¿sí o no? Y quiero explicar esta frase bajo dos aspectos. Los enemigos de Cristo se van a postrar a sus pies de una u otra forma. La positiva, ¿cuál sería? Como nosotros lo hicimos. Que en un acto de salvación, de concientizar nuestro pecado y de saber que vamos rumbo a la condenación y a la muerte eterna, entendimos que Cristo es el Señor, misericordioso y amoroso, quien murió por nosotros en una cruz, quien dejó su trono humillándose en nuestro lugar, quien siendo rico se hizo pobre, quien siendo el dador de la ley se sometió a su propia ley, que siendo el creador se hizo ¿qué? Criatura, que siendo el dador de la vida quiso experimentar la muerte. Y cuando usted entendió eso, ¿qué hizo? Se postró ante sus pies, entregándole su fe, porque siendo enemigos de Dios, Él nos ha reconciliado por la muerte ¿de quién? De su Hijo. Esa es la forma positiva, ¿no? Pero la forma negativa de postrarnos a los pies de Cristo será que quiera o no quiera, cuando Él llegue a su reino en plenitud y regrese por segunda vez, todos se van a postrar delante de sus pies. Como dice el texto, y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Ya está reinando. No hay otro más grande que Cristo entre los hombres. Excelso como Dios y excelso como hombre. Rey eterno por ser Dios y Rey eterno en condición de hombre como Cristo. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, como dice después, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿De quiénes? Los que están en los cielos, o sea, los seres angelicales, los que están en la tierra, o sea, los que estamos vivos, y los que están debajo de la tierra, los que están muertos. Y toda lengua confiese, todos, que Jesús es el Kyrios, que Jesús es Adonai, para gloria del Dios Padre. Termino con un salmo que advierte esta cuestión, Salmo 2. El Salmo capítulo 2 es uno de los salmos más enfáticos en Jesús, en Cristo.
Y dice así, pongamos mucha atención. Salmo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es una pregunta interesante. ¿Por qué el mundo está como está? Dice el 2, y noten cómo lo conjuga en futuro. Se levantarán los reyes de la tierra. ¿Quieren que les dé nombres? Herodes y Poncio Pilato. 2 reyes. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Quieren que les dé nombres también? Anás y Caifás. Se van a levantar unidos, y ya vimos cómo se unieron en ese capítulo todos los religiosos. ¿Contra quién? Contra el Eterno y contra su Cristo. ¿Notan eso? ¿Y qué dirán ellos? Verso 3. Rompamos sus ligaduras, es decir, aunque Dios y Cristo nos llaman, nos jalan, como dice el texto, con cuerdas de amor. ¿Qué vamos a hacer? Rompamos sus ligaduras. No queremos nada con Dios ni con su Cristo. Esto es una expresión que refleja la actitud de los reyes y los sacerdotes de la época. Y echemos de nosotros sus cuerdas. 4. El que mora en los cielos se reirá. Ya explicamos esos antropopatismos. El Señor se burlará de ellos. En otras palabras, Dios los turbará en su furor, los turbará en su ira. Dios los va a rechazar. Dios dejará que se destruyan. Versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, hijo de Dios. Yo te engendré, ¿cuándo? ¿Ayer? ¿Mañana? Hoy. Un eterno hoy. Esta expresión hoy es una expresión muy similar a la de yo soy el que soy. ¿Cuándo fue engendrado Cristo? Hoy, no creado, Engendrado significa de la misma naturaleza, de la misma genética. Por ejemplo, yo y mi padre compartimos algo que no comparten los demás que están aquí, que es los mismos genes, la misma sangre, la misma naturaleza. Y el hecho de que el texto diga yo te engendré hoy, significa que el Cristo y el Padre eternamente hoy comparten la misma naturaleza. Por eso el credo, que algunos nos aprendimos y que es un credo que está bien, ¿cómo dice? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, y por ahí dice, engendrado, no creado. Después, de la misma naturaleza del Padre. Es que esa expresión final, de la misma naturaleza del Padre, es lo que significa yo te engendré hoy, eternamente de la misma naturaleza. 8. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, esta es la advertencia, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, todos juntos. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. O sea, acerquémonos a Dios con mucho respeto, con mucha reverencia. Todos juntos, el 12. Honrad al Hijo. Y por ahí Jesús dijo, para que honren al Hijo como honran al Padre. ¿Por qué? Porque yo te engendré hoy, porque son de la misma naturaleza. Honrad al Hijo para que no se enoje el Padre. Esa es la idea. Y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Le advertimos, si usted no honra al Cristo, si usted no cree que Él es, usted puede perecer, usted puede morir en sus pecados. Pero termina diciendo el texto, hermanos, todos juntos. Bienaventurados todos los que en Él confían. Una sola cosa quiere Dios, que usted deposite su fe ¿en quién? En Jesús. Pero ¿sabe qué? Creer en Jesús no es creer que existe Jesús.
Una persona en la semana me dice, yo siempre he creído en Jesús, toda mi vida desde que soy niño. Y yo le preguntaba a la persona, ¿y qué significa creer en Jesús? Es que a veces queremos reducir las cuestiones de Dios a un nivel místico, pero es importante la reflexión, ¿sí o no? El entendimiento. Yo le preguntaba con mucho amor a esta persona, ¿qué significa creer en Jesús? Y la persona me decía, bueno, significa creer que ahí está, cerca de uno, que nos ayuda en la salud, que nos ayuda en el trabajo. Cuando podemos, pues nos acercamos un poquito más a la manera de Jesús. ¿Eso es creer en Jesús, hermanos? No, eso no es creer en Jesús. ¿Cómo creerán en aquel de quien realmente no han oído? Creer en Jesús significa 3 cosas importantes que hoy voy a destacar para terminar. Número 1, esto ya no viene en la prédica, permanecer en sus palabras. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen, ¿en qué? En mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si usted cree en Jesús, usted debe creer lo que dijo Jesús. Y lo que hoy ha dicho Jesús, ¿qué es? Que Él es hijo de David y que Él es Dios, el Dios de David. Que hay un solo Dios en 3 personas distinguibles. Creer en Jesús es creer en lo que Él dijo. Número 2, ¿qué significa creer en Jesús? Creer en quien Jesús dijo ser. Si usted dice, yo creo en Jesús, que fue un luchador social, que luchó por los más pobres, ¿suena bonito o no? Sí, pero eso no significa creer en Jesús. ¿Quién dijo Jesús que era Él? El Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, uno con el Padre. Jesús dijo, por eso les he dicho que van a morir en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Y termino. Creer en Jesús significa también creer en lo que Él hizo. Hay gente que cree que Jesús vino al mundo, pero no cree que murió en una cruz. Por ejemplo, el Islam dice creer en Jesús o no. Bueno, en el Jesús que tienen en el Corán, un documento escrito 600 años después de Cristo, que no tiene una confianza histórica en ese sentido, pero creen que Jesús realmente no murió. Sí creen en Jesús, en su Jesús. Realmente lo que pasó, dirá el Corán, fue que lo masacraron, lo golpearon bastante, lo dejaron muy mal, eso sí, lo colgaron en la cruz, pero antes de que muriera los discípulos lo bajaron, lo ayudaron, lo curaron, y se levantó al tercer día un poco adolorido, ¿no? Pero ya andaba un poco mejor. Eso no significa creer en Jesús. Eso significa creer en la imaginación de alguien. Creer en la obra de Jesús significa creer que Él murió como hombre por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Hay gente que dice, yo creo que Cristo resucitó como espíritu, como un holograma. Eso no es verdad. Resucitó de carne y hueso y volverá por segunda vez para juzgar a vivos y muertos. Una pregunta reveladora. Espero que la pregunta de Cristo cale en su corazón, lo conmueva y sepa usted, si nos visita por primera o segunda vez, que ese tal Jesús es el Creador que murió por sus pecados por amor y que espera que usted le entregue su fe. Es lo único que Cristo pide, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado al único en naturaleza con Él, ¿se entiende? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra. Bendice lo que hoy hemos reflexionado. Cuida de las personas que nos visitan, especialmente en su vida espiritual, Señor. Que puedan llevarse a Cristo, que puedan reflexionar en lo que hoy han escuchado en tu palabra. Te lo rogamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén.